Y ahí el Salmo 19, versículo 4 dice: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Mis hermanos, los que estuvimos ayer en Yeti Park con esta actividad hermosa de la familia, ver el mar, sentir el fresco marino, ver ese paisaje, hermano, qué hermoso. Cuando yo estaba leyendo la letra de este canto, yo decía: gracias, Señor, por el día de ayer, porque experimentar tu naturaleza va por encima de cualquier cosa que el hombre pueda crear, de cualquier edificio, de cualquier rascacielos, de cualquier cosa. Cuando usted contempla la grandeza del mar, cuando usted contempla la naturaleza, usted se acuerda de ese salmo que dice que por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo llegaron sus palabras. Y este cántico dice: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón te alaba y te adora, y entona la canción y dice: cuán grande tú eres, Dios. Ahí está, yo se lo puse por WhatsApp. Que tenía, ¿qué cosa, Sonia? Un tesoro. Y es un tesoro. ¿Un tesoro? ¿Dónde? Bueno, pues la respuesta está ahí en Juan 1. Ese es el tesoro. Hoy vamos a circular por los primeros 18 versículos de esta porción de la Escritura. Es difícil comparar Escritura con Escritura, porque todo fue de la mano de Dios. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Esa es la Biblia, y la Biblia es un tesoro. Entonces es un tesoro dentro de otro tesoro, y aquí tenemos, en esta mañana yo quiero aprovechar ese tesoro. Lo he dividido en dos partes. La semana que viene continuamos con Juan, pero hoy vamos a estudiar los primeros 18 versos. Y voy a orar porque
Lo que hay aquí es tan profundo, es tan poderoso, es tan transformador, es tan bello, tan hermoso, a veces difícil de entender, que entonces es un reto explicar este capítulo con todo lo que de verdad, con toda la profundidad que de verdad lleva. Entonces voy a pedir a Dios, voy a hacer una oración corta y pedir a Dios por mí. Señor, alabado sea tu nombre. Vamos a decursar por estos versos del capítulo 1 de Juan. Yo te ruego que tú tomes la palabra humana, carnal, y tú la hagas espiritual por tu voluntad, por tu poder, por tu misericordia, por tu gracia, por tu presencia, y pueda ser útil para nosotros. No para mis hermanos solamente, sino para mí también. Que estudiarla fue sublime para mí, y ahora exponerla es un reto sublime también. Ayúdanos a opinar por el texto bíblico en espíritu y en verdad, y que el Espíritu Santo, que es maestro, nos enseñe en el caminar por él. Que nos enseñe para que abra nuestra sensibilidad espiritual, nuestra mente espiritual. Dice que más ahora tenemos la mente de Cristo, y eso es lo que te estamos pidiendo. Que esa verdad esté hoy más vigente que nunca, que nuestra mente sea la mente de Cristo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a empezar por el verso 1. El verso es un capítulo requete conocido, pero ¿qué pasa? Que el problema es llegar a su total comprensión. Dice el primer verso: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En este verso 1 quiero que usted note algo. ¿Cuál es la palabra que más se repite? El verbo. Y si usted ve, yo lo voy a ir señalando, en la mayoría de los versículos de este capítulo, sobre todo en los primeros 18, está hablando en la mayoría de ellos, ¿de quién? Del verbo. El verbo, ¿por qué el verbo? En el español y en cualquier otro idioma, ¿qué cosa es un verbo? ¿Qué cosa es un verbo? ¿Cómo podemos definir un verbo? Una acción. Esa es la palabra básica. Una acción. En el principio era la acción, ¿no? Y ¿cómo dice? En el principio era la acción, y la acción era con Dios, y la acción era Dios. La acción. Aquí le llaman el verbo. De una manera literalmente hermosa, poética. Verbo. El verbo. Ya sabemos que es la acción. Ahora, versículo corto, pero que hay que saber entender. Si usted se da cuenta, la primera cosa que hay que observar aquí es que este versículo 1, Juan capítulo 1, verso 1, empieza con las dos mismas palabras en español que Génesis. ¿Cómo empieza Génesis? En el principio creó Dios. ¿Cuáles fueron las dos primeras palabras? En el principio. ¿Qué dice aquí? En el principio. Lo que pasa es que hay una gran diferencia. Aquella palabra era una palabra hebrea y esta es una palabra griega. Y ahí eso quiero entrar un poquito ya para empezar a darnos cuenta. Aquel principio en Génesis es el comienzo. Sin embargo, cuando nosotros vamos ahora en este capítulo, en este versículo 1 y en el versículo 2 van a aparecer las mismas palabras en griego, la palabra principio. Allí usted pudiera decir, para explicar, que allí era en el inicio. ¿En el inicio de qué? De la creación. Porque dice, ¿cómo dice? En el principio creó Dios
los cielos y la tierra. Y ahí viene una serie de capítulos que te va diciendo cómo hizo la tierra, cómo hizo la luz, cómo hizo la luz física, cómo hizo los animales, cómo hizo el océano, los animales del océano, los de la tierra, los reptiles, las aves, etcétera, 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 para terminar cuando hace ¿qué cosa? Al hombre. Ese es Génesis, al principio. Sin embargo, si vamos a decir en el principio era el verbo, la palabra griega es más fuerte. Y ahí está la diferencia. A veces el griego es más fuerte que el español, una palabra en español es más fuerte en el griego, pero aquí no estamos hablando de español, estamos hablando de hebreo ¿con qué? Con griego. El principio del Antiguo Testamento con el principio del capítulo 1 de Juan. Y aquí el griego, la mejor traducción no es al inicio de algo, sino en la eternidad. En vez de decir al inicio, ¿qué hay que poner? Ahora entiéndalo así. Entiéndalo así porque le dije que esto era complejo. En la eternidad. Usted pudiera decir la misma traducción allá en Génesis. En la eternidad, creo yo, te vas a quedar así, pero allí es más que cosa, un momento. ¿En un momento de qué? De la eternidad, entonces, al principio. Entonces, dice, aquí cuando estamos leyendo, dice, en la eternidad, tiempo pasado ahora. ¿En qué tiempo está ese to be, ese verbo estar y ser? En tiempo pasado. En la eternidad, es como si dijera, antes de la eternidad, ¿qué cosa es? El verbo. Y eso es importante, porque esto está probando, ya empezando por eso que hemos hablado, que ese verbo es igual que Dios. ¿Desde antes de qué? De la eternidad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. En aquella eternidad el verbo estaba separado de Dios, porque estaba al lado, era con. Yo digo ahora, Mariné está conmigo, quiere decir que Mariné está aquí y yo estoy ¿dónde? Aquí. Ok. Y termina diciendo, y el verbo, todos en el tiempo de atrás, era ¿qué? Dios. Hay gente en este planeta, incluso organizaciones enteras, como los Testigos de Jehová, que dicen que Cristo no es Dios. Y sabe, lo que yo he escuchado, esto no es pensamiento mío, pero estoy totalmente de acuerdo. Todo lo que uno haga, o todo el que haga denigrar, rebajar, disminuir a Cristo, es el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo, decía Juan, mismo que escribió esto, ya está. ¿Cómo decía? Con nosotros, el espíritu del anticristo desde aquella época. Y hoy, más vigente que nunca. Entonces, lo digo porque la Biblia, que esa organización, pues tomó la Biblia y la tradujo diferente a todas las demás para adaptar el texto y engañar a la gente. Yo creo realmente que ese es el espíritu de qué? Del anticristo, porque está en contra de la gloria de Cristo. Entonces, tiene que tener cuidado si usted recibe una gente de eso en su casa. Debe tener cuidado, porque le pueden dañar. Entonces, recuerde bien esto, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que dice, sigue diciendo y hablando del verbo. Fíjense que yo le voy a decir a ustedes que del 1 al 4 se refiere todo al verbo. Eso lo tienen que tener claro, del 1 al 4. Entonces, ¿quién es ese El verbo. En el 2. Era en el principio, ¿qué cosa es? ¿En el comienzo o en la eternidad ahí? En la eternidad. El verbo era en el principio con Dios. Y el tercero es hermoso, tremendo. Todas las cosas por Él. ¿Quién es Él? El verbo, porque se está hablando del verbo todo el tiempo, del primero. Todas las cosas por Él fueron hechas. Génesis 1. Ahí está. Génesis 1.
¿Qué fue lo primero que dijo? Sea la luz. Y fue hecha la luz. La luz física. La luz es un fenómeno físico. Después lo vamos a ver como un fenómeno espiritual, es diferente. Como un fenómeno físico. Ahí estaba el Creador creando una cosa como la luz. Todas las cosas, verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que no hay nada que haya sido hecho fuera de quién, del Verbo, de Jesús, de Cristo. Después vamos a ver todos esos nombres. ¿Se da cuenta usted la profundidad del tesoro donde nos estamos metiendo y lo que bendice este tesoro y lo que nos cuida? Porque nosotros cuando oramos en nombre del Verbo, ¿sí o no? Nosotros le oramos al Verbo, ¿sí o no? Por eso cuando usted, lo que la Biblia enseña para orar es que usted le pide al Padre en el nombre de ¿quién? Del Hijo. Y debe ser así porque la Biblia lo dice, como una disciplina, como un orden. Pero cuando usted le pregunta a un pastor que es un erudito y le dice, ven acá, ¿cómo es que algunos hermanos le piden a Cristo? Y la Biblia dice que le pidamos al Padre en el nombre de Cristo. Y entonces la gente dice, no, tú en eso no tienes problema. Si tú de pronto le dices a Cristo Padre, Cristo es Padre, porque Cristo es cosa es Dios. Pero en realidad, a la hora de la Biblia, a la hora de un conocimiento profundo, es el Dios Hijo. Y si Él dijo que pidiéramos al Padre en el nombre del Hijo, ¿ok? Entonces el cristiano obedece. Pero yo no regaño a nadie, ningún zoom ni nada, cuando le dice, oh Señor Jesús, yo te pido, lo está pidiendo directo a Cristo, no se está dirigiendo al Padre. Ahora va a venir el pastor a decirle, no le digo eso. Yo le puedo enseñar eso, le puedo enseñar cómo la Biblia dice, pero no interrumpo una oración, porque a la hora de la verdad, yo no sé si entonces Dios me pudiera decir a mí, oiga pastor, usted que está regañando por eso, déjela tranquila, que estaba dirigiéndose a mí, no importa que se dirija al Hijo. El que glorifica al Hijo, glorifica al Padre. Y el que glorifica al Padre, glorifica al Hijo. Entonces, estoy enseñando a orar, pero no vamos a estar criticando a la gente por cuando se dirigen directamente a Cristo o le piden a Cristo. No, ese detalle no es importante, pero quería dejarlo aclarado porque estamos aprendiendo aquí. Entonces, dice el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Ya ese es el Génesis 1. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora en el verso 4 nos metemos en una profundidad. En Él, ¿quién es Él? El Verbo, todo es el Verbo. En Él estaba la vida. Y aquí se complica la cosa un poquito. Y no es que se complica, es que estas son cosas tan profundas porque Dios es profundo. ¿Qué es la vida ahí? La vida es la vida biológica. Mi vida, yo nazco. Dice que cuando nosotros nacemos, ahí empieza la vida. Bueno, la vida empieza antes, pero comienza una vida fuera de la madre ya, ¿no? Cuando hay vida en el óvulo y espermatozoide, hay vida en esas dos células que se unen. Ahí está la vida, creada ¿por quién? Por el Verbo. Una es la vida biológica y otra es la vida espiritual. Son dos cosas diferentes. Y ahí el cristiano a veces no conoce esto bien y yo quiero aclararlo hoy. Y tenemos que saber que se funden. Y ahí está el problema. Vida espiritual con biológica, ¿qué? Se funden. Y en algún momento para entender bien hay que ¿qué? Que separarlas. Pero están fundidas. Entonces de manera tal que quiero estar aquí. En Él estaba la vida. Y la vida era, y aquí viene otro concepto, la luz de los hombres, que no es la luz física que nos permite leer aquí ahora, pero que también están ¿qué? Relacionadas. Y ahí se hace profundo. Entonces, yo quiero explicar un poquitico este verso 4. Estamos en el verso 4, ¿verdad? Se da cuenta que tiene su Biblia abierta. En Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Yo le voy a poner aquí esta diapo. Explicación de la vida ¿qué? En Juan 1. La vida biológica depende de quién? De Cristo. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Está de acuerdo? La vida biológica depende de Cristo. La vida biológica depende de Cristo. ¿Por qué depende de Cristo? Se lo voy a decir ahora mismo para que se dé cuenta.
No es una cuestión mía de que lo digo aquí para decirlo. No, vamos a probar bíblicamente que la vida biológica depende de Cristo. Facilito. Vamos al 3. ¿Qué dice el 3? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Qué hay ahí que se ha hecho? Se hizo la tierra, se hizo la luna, se hizo el mar, se hicieron los continentes, se hicieron las bacterias, se hicieron los peces, se hicieron. ¿Y qué tenían esa gente? Vida. La tierra, como tierra no tiene vida, porque si tiene vida el pez, las palmas, los árboles. ¿Quién las hizo? Dios. Y en el tema que estamos tratando, que es el verbo, ¿quién lo hizo? El verbo, que es Dios, y es la acción de Dios. El verbo es la acción. Por toda la Biblia. El que derrumbó las murallas de Jericó ¿fue quién? El verbo. Para ellos era Jehová, pero ese es el verbo. ¿Quién es el que acciona? Porque ellos no tenían Juan 1. El pueblo de Israel no tenía Juan capítulo 1. Esto es un tesoro que tiene la iglesia hoy. Pero ¿quién tumbó las murallas de Jericó? Con trompeta y con todas aquellas cosas. Y hoy se le da una explicación, pero al final Dios usa lo que tenga que usar para tumbarlas. Algunos dicen que es que el sonido de la trompeta entró con la misma longitud de onda que estaban. Cada construcción tiene una cosa que se llama longitud de onda, que cuando vibra aquí, vibra aquí, y vibran porque se pone la longitud de onda del objeto con donde sale el sonido. Hablando los otros días en la noche, creo que antier en la noche, hubo una gran tornada aquí y un gran diluvio. Y yo tengo un bombillo que me alumbra el patio y parece que el bombillo se encendió automáticamente porque está hecho para eso y con esa tronadera. Y entonces yo abrí mi cortina porque era ya de noche y pude ver mi patio con toda la lluvia y todas esas cosas. Y cayeron varios truenos y vibraba mi puerta de cristal de la sala para el porche, vibraba. Y cuando fue el más alto de los truenos, que yo dije en mi interior, esa es la voz de Dios. Yo no sé si usted se dio cuenta cuál fue el más alto, pero me parecía que Dios me estaba hablando porque aquello fue impresionante. Aquel cristal, yo estaba frente a ese cristal, y decía, se va a explotar esto. Bueno, la acción de Dios, el verbo de Dios, en todo. Entonces, en la vida, cuando llega la vida, primero hace muchas cosas y después empieza con ¿qué? Con los animales, con las plantas y con los peces que también tienen ¿qué? Vida. Y por último, ¿quién tiene vida? Superior a todas las demás. Tan superior que Dios declaró, el Verbo declaró, el Padre declaró, el Espíritu Santo declaró, hagamos en plural, en Génesis, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y por eso es que hay una relación profunda, inexplicable y tan profunda, que el cristiano entra hasta un pedacito. El hombre que no tiene a Cristo no, pero el cristiano entra hasta un pedacito de esa relación. Cuando uno entra en ese mundo de comprender a Dios, ahí estamos metidos ahora. Ahí estamos, el hombre puede, porque somos hechos imagen y semejanza, y el hombre es la criatura que más se parece a Dios. El pajarito está allí cantando en la creación, pero el que lo interpreta es el hombre. El cocodrilo lo ve ahí, si puede se lo come, pero el hombre disfruta el ave, el hombre disfruta la naturaleza. De la misma manera que disfrutó la playa, en vez de miedo, yo estaba allí en mi cristal observando aquello, las centellas y la lluvia, y decía, esta es la creación de Dios. Había una comunicación, igual que la gente que fuera ayer y par, eso fue una comunicación espiritual todo el tiempo entre la naturaleza y Dios, y Dios mostrándole uno ayer. Fue algo hermoso, un día perfecto, y al mismo tiempo la parte humana. Que ningún chivo ni ninguna cotorra te construye un crucero. ¿Quién lo construyó? El hombre. ¿Y fue hecho imagen de quién? Y semejanza de Dios. Y ahí está el entrelace de todas estas cosas. Así que aquí estamos. En Él estaba la vida. Él fue el creador de la vida biológica.
Y la vida, ahora viene la segunda parte de qué verso, ¿en cuál estamos? Y la vida, ¿qué dice? Era la luz de los hombres. Ya ahí le cambié. Ya ahí estamos en otra ¿qué? Otra vida, otro significado de la vida. Vamos a ver si podemos con esta explicación. Explicación de la vida en Juan 1. La vida biológica depende de Cristo como ¿qué? Como creador. Es lo que vimos lo primero. Pero la vida que era la luz de los hombres, tu luz, mi luz, ¿qué cosa es? Apunta especialmente a la vida espiritual y ¿qué? Y eterna. Y están fundidas las dos, la biológica y el único ser humano de la biológica, de la vida biológica, la del ser humano por ser hecho imagen de semejanza a esa vida, la del hombre, es la única que puede interpretar cosas como esta. Interpretar a Dios, su creación, saber que fue hecho por Dios y que tiene vida eterna con Dios, que se ha perdido por causa de la maldad, que se ha perdido por causa del pecado, que se ha perdido por causa del egoísmo, que se ha perdido, y vamos a entrar, que se ha perdido son las tinieblas. ¿Qué es lo contrario a qué? A la luz. Y ahí tenemos dos por luz y qué? Y tinieblas, vamos a entrar. La vida que era la luz de los hombres, en los dos sentidos. Entonces ya usted sabe que cuando ahí habla de vida, en este texto está hablando no solamente de la vida de estar vivo como ser humano o como animal, los animales, en el caso de los animales, no que nosotros somos animales, como animal es la vida biológica que se une a la otra. Y apunta especialmente la luz ¿a qué? A la vida espiritual y eterna. Que Él, ¿quién es Él? El Verbo, que es Dios. ¿Qué hace? Comunica esa vida eterna, nos comunica a nosotros. Y nosotros vamos a aprender en un momento, en otros versículos más, que nosotros también la comunicamos. Que es una de nuestras razones de ser. Comunicar la vida de Dios, comunicar la vida eterna a otros. El capítulo 1 de Juan conecta ambas ideas. La biológica, ¿con cuál? Con la espiritual. Conecta ambas ideas. Primero, presenta aquí al Verbo como creador, versículo 3, y luego como quien trae la revelación y la salvación. La revelación es la palabra. Por eso también algunos traducen el Verbo como la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra, Nelson, era Dios. Y luego como quien trae la revelación y la salvación en el versículo 4, que es el que acabamos de estudiar. Lo repito, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto ustedes saben de aquí, ya lo están entendiendo ahora, pero cuando mañana a las 24 horas ya se les olvidó esto. Yo le dejo esto PowerPoint, porque si usted guarda esto y va a Juan dentro de un año, dentro de 3 meses, mañana, usted va a entender esto. Y más que está aplicado aquí. Ahora vamos a seguir. Hay ventolera allá afuera. Por eso Nelson yo creo que estaba ahí fajado. Ok, vamos a seguir. Ahora fíjense que el 6 deja de hablar de... Se trata de otro personaje. Ubíquese. ¿Está ubicado en el 6? ¿La viera? ¿Está ubicado en el 6? ¿Está ubicado en el 6? No, nadie se me vaya del... ¿Qué dice el 6? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, que no es el autor de este libro, es Juan el Bautista. Este vino por testimonio. O sea, vino a testificar, vino a hablar, vino a anunciar, es lo que quiere decir por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Y ya usted sabe qué es la luz. ¿Y a qué luz se refiere? No se refiere a qué, a la luz física que fue creada por Dios, sino que ahora hay otro concepto aquí que tenemos, la luz, para que diera qué, testimonio de la luz. ¿De cuál luz? Vamos a 4 otra vez. En Él estaba la vida y era la ¿qué? La luz de los hombres. Es aquella luz que se transmite para llevarte a una vida muy diferente
a la vida de las tinieblas, a la vida de la maldad, a la vida del egoísmo, a la vida de la muerte, a la vida de la trampa, a la vida de la violencia, a la vida del crimen, a la vida de... La vida del crimen es la vida de las tinieblas. Y ahora estamos en la luz, porque una cosa es la vida y la otra es la luz. La luz es el despertar y el ver espiritualmente cuál es la diferencia entre la vida sin Cristo y la vida ¿con quién? Con Cristo. Cuando una persona está en la vida con Cristo, está iluminado. Porque Cristo, dice el verso 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y ya no está hablando de la vida, ¿qué? De la vida física, biológica. Cuando está hablando de la vida era la luz, sabemos que es la otra vida, que uno nace de nuevo, que uno tiene un contacto con Cristo y el día de verdad Cristo entra a tu vida, ¿qué ocurre? Un nuevo nacimiento. Y eso es luz. Y eso es luz. Ahora, hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan y vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos, que dice ahí, creyesen en él, para que todos tuvieran la oportunidad. Él no sabía quién iba a creer y quién no iba a creer, pero él era ¿para qué? Para que todo el mundo oyera. No era la luz. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El que imparte la luz, ¿quién es? Es Cristo, es el Verbo, es Dios. Se va dando cuenta de las profundidades de este capítulo y el concepto de luz, que ya no es el de luz física, sino una luz que alumbra, una luz que nos hace dar cuenta, una luz que nos abre los ojos. La luz física y la luz espiritual también, igual que la vida eterna y la vida biológica, tienen una relación. Una relación. Usted está en su cuarto, en su casa, a las 12 de la noche y es una noche sin luna y usted tiene bien cerrado y usted tiene todas las luces apagadas. Usted mira su mano y ¿qué pasa? No se ve y no ve nada. No ve nada. Y usted coge un simple fósforo y le hace, ¿qué pasa? Después que usted se va, usted enciende el fósforo, ¿qué pasa? Se ilumina y por lo menos si se fue la corriente, como en Cuba que nunca va sin corriente, si tiene un fósforo, con el fosforito, ve dónde está la chancleta y la pone. Si te levantas de la cama, ves la biela, ves la chancleta. Con un fósforo. ¿Qué hizo la luz? La luz física alumbró y te levanta porque vas al baño. Por los otros días escuché un pastor que dijo que se levantó oscuro. Estaba haciendo una explicación así parecida a esta. Se levantó oscuro y no hubo luz, ni sacó luz, ni buscó linterna, ni nada. Y dice que por poco se mata. Así le pasa al cristiano cuando vive lejos de qué. Y al hombre que vive sin luz más todavía. Y nosotros tendemos a alejarnos de la luz. La luz no batalla. El pequeño fosforito es así y a esa hora hace la función de la lámpara más grande porque te resuelve el problema por unos segundos. La luz física. Pero la llevamos a la luz espiritual, que es otra luz, pero que está tan relacionado que se aplica. Cuando más cerca está el cristiano de la luz, más ve. Eso tenemos que meterlo. Diga esto conmigo: mientras más cerca está el cristiano de la luz, más ve. Mientras más cerca está el cristiano de la luz, más ve. ¿Qué luz? La luz de Dios. Cristo. Cristo es la luz. ¿Es vida y es qué? Dice el texto: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ya no está hablando de la luz física, está hablando de la otra, de la vida espiritual. ¿Y luz qué? Espiritual. ¿Se está dando cuenta? Y la vida era la luz de los hombres. El cristiano se pega a Cristo. Y ahora voy a coger 24 horas. No voy a hablar de la vida del cristiano.
Cuando usted se levanta por la mañana y sinceramente, sin apuro, usted se comunica con Dios y le dice: Señor, guíame en estos pasos de mi vida. No permita que yo haga nada pecaminoso, no permita que yo haga nada malo, no permita que yo te desobedezca. Ayúdame a leer tu palabra, a dedicarme un tiempo a ti, a dedicar tiempo a mi familia, a dedicar tiempo. Hazme el día, Señor. Amén. Gracias, papá. Cuando usted sale, si fue sincero con Dios y tiene el deseo de que Dios le guíe así, porque lo podemos decir mecánicamente para creer que le manipulamos a Dios. Entonces puede hacer una oración para manipular a Dios no lo manipula a nadie. Pero si usted habla del corazón, ahí eso no manipula, eso impacta a Dios y Dios te bendice. Sin manipulación, porque Dios conoce el corazón, cómo se hace una oración. Entonces, ahí cuando tú te levantas por la mañana, empiezas a hacer decisiones. Dices a dónde no vas a ir, a dónde vas a ir. Si te levantas con semi-oscuridad, te levantas con un fósforo, bueno, sabes que no vas a ir muy lejos porque se te apaga cuando al minuto, un momento. Bueno, si vas con luz y tienes a Dios presente y la luz de Dios te acompaña todo el día, ese día tú vas a hacer cosas muy diferentes a cuando tú estás lejos de ti. Y se puede comenzar el día un poco lejos de ti. Aunque Cristo está contigo porque no te deja, pero un poco lejos de ti. Porque es así. Dios quiere que estemos diariamente en un ¿qué? En una relación de luz y para luz con Él. Así trabaja. De manera tal que la luz siempre vence a las tinieblas. El fósforo hace y te da luz, pero te da luz por poquito tiempo. Y sale la luz física, esa es la luz física, pero la luz espiritual es más poderosa aún que la luz física. Y dice al final, el 8, verso 8, que sigue hablando de Juan. No era él, Juan, ese es el Juan, está en el 8, la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y ahí estamos nosotros. No somos Juan. No ahora que el pastor dice que nosotros somos igual que Juan, por lo tanto dice la Biblia que Juan no ha habido un hombre más grande, por lo tanto si yo soy igual que Juan, no te metas por ahí. Yo digo que somos igual que Juan porque se nos ha dado la encomienda de que tenemos que hablar de quién, de la luz de Cristo. Y entre paréntesis, escuche bien, el hermano Caleb tiene un plan para el domingo que viene. Los hermanos que se le quieran sumar, haga planes. Los hermanos que se le quieran sumar, él quiere salir de aquí para Sedano. ¿Sigue eso firme? Sí. Él ahí tiene un plancito, no sé cómo va a ser la cosa, él orará, estará, pero se reunirá aquí en el templo y de aquí para Sedano. Y allí no sé si va, depende de lo que se encuentre allá, ¿verdad? Van a estar 1 hora o 2 horas, pero haciendo ¿qué? Esta función, ¿cuál es? Para que diese testimonio de la luz. Para que diese testimonio de la luz. 9. ¿Estamos a 9 ahora? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es esa luz verdadera que venía? Que estaba viniendo Cristo y que llegó y que se fue, pero nos dejó la luz no la dejó. Su presencia nos la dejó aquí a través del Espíritu Santo. Y le estamos esperando, ¿sí o no? Amén. Esperamos a Cristo, que es la vida y que es la luz. Yo creo que están entendiendo esto mejor que nunca. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en aquel momento. Si usted va a Mateo 5:14, perdón, yo quiero ahora recordarle, no lo busque, pero si quiere anote la cita. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, que ya no estaba Juan, vosotros sois la luz del mundo. Y esa es la luz de Cristo. Lo único que la luz del mundo, que somos nosotros, yo soy luz del mundo. Yo soy luz del mundo. Porque tengo a Cristo. Y quiero anunciar. Así, una declaración. Ahora, cuando tú tienes esa luz del mundo que Dios te ha dado, no quiere decir que tú seas como Cristo, que ahora tú eres medio parecido a Dios. No, tú no te pareces en Dios todo lo que puedas parecerte, porque hay que imitarlo. Pero no ser como un Dios, ni grandeza, ni nada de eso. Simplemente que igual que la luna. ¿Qué hace la luna que no tiene luz? La toma
reciben la toma del sol, la tomamos de Cristo y ¿qué? Y la reflejamos en nuestro vivir, con nuestra boca, con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, con lo que hacemos, con lo que... toda la vida nuestra, todo el aspecto que tenemos. Y es así, a veces sin palabras. Yo te recuerdo varios momentos en mi vida y de otros amigos míos, cristianos. Yo recuerdo que yo no era pastor ni nada, era un joven que estaba estudiando anatomía patológica. Y estaba en una morgue. La morgue es donde se hacen autopsias. Y había un técnico, un señor mayor, que era el técnico que hacía todos los cortes que yo le pedía y todas esas cosas. Y él un día me dijo: doctor, ¿usted es cristiano? Y yo nunca había compartido el evangelio con ese hombre. Y digo, sí, soy cristiano. Y le digo, ¿por qué me haces esa pregunta? ¿Cómo te diste cuenta? Fácil de darse cuenta. Por usted, ya llevo 10 meses trabajando con usted y lo he observado y me entró la curiosidad. Y yo, entonces, sin predicar, y eso me ha pasado varias veces. Recuerdo ahora mismo el pastor que bautizó a Elian, ¿no está Elian? Allá. Joel Sotorongo, ¿verdad? Joel Sotorongo era jovencito, pastor en Cuba, y yo estaba por allá por Oriente, pastoreaba una iglesia cerca de mí, y un día fue a visitarme al hospital, y nos sentamos a hablar. Y entonces me contó una historia, no sé por qué llegamos a ese punto, pero me contó una historia de que estaba él estudiando en la universidad, y cuando estaba comiendo, él cerraba los ojos para orar. Y cuando cerró sus ojos para orar, que lo abrió, y terminó de comer, se le acercó un jovencito de color, de África, no me acuerdo qué lugar de África era, un africano que estaba estudiando allí en Cuba, y le dijo, por favor, le dijo a Joel, se llama Joel, ¿usted es cristiano? Y dice Joel, sí. Y dice, ¿y cómo lo supiste? Y dice, porque te vi orar. ¿No? ¿Habló? Él lo único que se fue cerrar los ojos y quedarse un rato quieto. Y aquel muchacho, que era cristiano, por cierto, interpretó que ese estaba ahí y se hicieron amigos. Y dice Joel que la mayor parte del inglés que él sabe, es que hubo tanta amistad, la agarró de ese muchacho que venía de un lugar de habla inglesa y agarró el idioma en Cuba. Fíjate bendición, luz con luz. El sostén de un cristiano por otro, la ayuda, la bendición de uno por el otro. Y sabrá Dios cuántas bendiciones le habrá dado Joel a ese joven de la África. Así se trabaja con la luz, así se trabaja con la vida, así se enfrentan las tinieblas, pero pegados aquí, lo más que pueda, diariamente, hora por hora. Después de leer este 9, dice el 10, en el mundo estaba, y repite, y el mundo por él fue hecho. Y ya aquí más que a la tierra, y al planeta, y a los océanos, se está refiriendo a la gente. Ahí la palabra mundo, porque la Biblia hay que saber diferenciar la palabra mundo cuando se trata del planeta y de lo físico del mundo a de las personas del mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Los seres humanos fueron hechos por él y el planeta. Pero el mundo no le conoció. Ahí obviamente se tiene que referir a las personas, porque una tiñosa no conoce a Dios, ni una loma conoce a Dios, ni un río conoce a Dios. ¿Quién es? Y el mundo no le conoció. Todos los seres humanos se están refiriendo a él. Ahora el 11, ¿qué dice el 11? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Yo creo que la mejor teología que hay aquí hay una interpretación. ¿Quiénes son esos suyos? El pueblo de Israel. Es más lógico. Porque ya de los humanos está hablando arriba. El mundo no lo conoció, no se está refiriendo a las tiñosas. A los suyos vino, porque él era israelita. Y los suyos no los recibieron. Más, que dice el 12, a todos los que los recibieron, ahí están judíos y gentiles. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, le dio el derecho, le dio la seguridad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Y eso lo somos.
Este es el tesoro poderoso que declara aquí, y tú tienes que sentirte hijo. Y tienes que ser un hijo obediente, un hijo amoroso, porque el principal mandamiento que el Padre nos da, que el Verbo nos da, es que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Que no haya para nosotros un amor primero que el de quién, que el de Dios, al de Dios. Amar al Verbo, amar al Padre, amar al Espíritu. Mas a todos los que le recibieron, esto es tesoro puro, pepitas de oro. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Los cuales, nosotros, ¿está usted ahí? No son engendrados de sangre. No, esto no es una cuestión biológica. Esto no es una cuestión de cuerpo humano. Ni de voluntad de carne, porque dos personas se unieron. Ni de voluntad de varón, sino de quién? De Dios. Voluntad del Verbo, voluntad del Padre y voluntad del Hijo. Engendrados somos por Dios. Vamos a decirlo. Engendrados. Otra vez, engendrados somos por Dios. El día que le recibimos, porque eso está en el momento de recibir. Fíjense que hasta aquí sigue, después de la pausa de Juan, aquí sigue en el 14, sigue el Verbo. La mayoría de los versículos son del Verbo. Y este es uno de los grandes versículos. Y aquel Verbo, ¿qué dice? Fue hecho carne. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se hizo un bistec? Hombre, ser humano. Y aquel Verbo se hizo carne. Ya está hablando Juan ahí, inspirado por el Espíritu, pero ya está hablando de lo que él vio. El apóstol Juan, que escribió la carta, que escribió este libro del Nuevo Testamento. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, caminó para allá y para acá, y habitó entre nosotros, y vimos su ¿qué? Su gloria. La vieron allí cuando resucitaba a los muertos, cuando sanaba al enfermo, al leproso, al cojo, cuando convirtió el agua en vino. ¿Cuántas cosas habrán visto? Y vimos su gloria. Gloria como la del único del Padre, el unigénito del Padre, el Hijo único. Nosotros somos hijos, pero Él es ¿qué? El único. ¿Lleno de qué? Lleno de gracia y de verdad. Y aquí entonces ahora hay dos términos: gracia y verdad. Términos que el cristiano tiene que dominar. ¿Ok? Así que ahora ajustese los lomos del entendimiento otra vez adentro. ¿Sabe qué quiere decir ajustarse los lomos del entendimiento? ¿Están con qué? Con mucha atención. Así que dice, lleno de gracia. La gracia la entendemos más fácil. La que nos cuesta un trabajo de entender es ¿qué cosa? La verdad. ¿La gracia qué es? Voy a poner 4 términos aquí. La gracia es amor. La gracia es misericordia. Se mezclan. Nosotros hicimos un debate Héctor y yo entre gracia y misericordia. ¿Te acuerdas, Héctor? Están mezclados ahí. Amor, misericordia, perdón, paciencia y bondad. Todas esas cosas las tiene Dios para nosotros. ¿Qué cosa es? Amor, repítela conmigo, misericordia, perdón, paciencia y bondad. ¿No nos gusta que Dios nos trate así? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Como te gusta el que te trate, trata por los demás. Dice que ese es, ¿cómo le llaman a eso? La regla de oro de la Biblia. Como tú quieres que la gente te trate, trata tú aquí. Aún aquí. Al enemigo. Qué reto. Vamos a ver la verdad ahora. Me gusta un poco menos. Santidad, justicia, integridad, fidelidad y pureza. Cuando estamos cojos en un aspecto de la santidad, por X motivo, y siempre es un motivo fuerte, estoy tratando
la verdad. Gracia y qué? Y verdad. Cuando estamos tratando y Dios nos toca un punto de nuestra santidad que nos duele, porque queremos a veces hacer cosas que nos gustan y nos duelen. Ahí es donde el cristiano hijo de Dios y todo, o se siente triste, o se siente ofendido, o se siente deprimido, o se siente algo que no. Porque todas estas cosas tienen que ver con disciplina. Ayer lo mejor que pasó en Jerry Pub fue el mensaje de Josué. Hubo unos hermanos que llegaron tarde allí porque se hizo temprano. Temprano se hizo a las 11:00 de la mañana. Fíjense si eso me gustó y yo lo vi útil. Que yo le dije a José, la próxima vez que prediques en la ropa domingo, no busques otro mensaje, sino exactamente el que predicaste ayer en Jerry Pub. Que tiene que ver con la verdad. Con lo que estaban ayer, si se recuerdan de lo que él habló, tiene que ver con qué? Con la verdad. Santidad, justicia. No voy a profundizar. Integridad. Fíjense que justicia, la integridad y la santidad están ahí. Fidelidad y pureza. Tiene que ver con santidad también. Pero estoy hablando de las dos palabras que vienen en el texto bíblico. ¿Lleno de qué? Lo vimos lleno de qué? De gracia y de verdad. Que nosotros deberíamos evitarlo y ser también llenos de qué? De gracia y de verdad. Así que yo le voy a poner a usted, que usted anote ahí, a gracia, amor, misericordia, perdón, paciencia y verdad. Perdón y bondad. Verdad, santidad, justicia, integridad, fidelidad y pureza. Nos vamos al 14, que es tremendo texto. A veces este texto le pone el nombre al capítulo en algunas Biblias. Por ejemplo, el verbo de Dios le ponen arriba así. O el verbo encarnado, así. Porque todo el capítulo es dedicado al verbo. Ahora el 15 vuelve a hablar de Juan. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este de quien yo decía, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. ¿Por qué decía eso? Porque él era más viejo. Juan nació primero que quién, que Jesús. Pero Jesús es eternamente antes que él. No que lleva 10 millones de años, no, es eternamente antes de él. Porque era primero que yo. Así, eso es una aclaración que hace Juan. Porque, y ahí sigue hablando Juan el Bautista, perdón, porque aquí habla Juan y aquí está hablando el Juan del capítulo, el apóstol Juan. Porque de su plenitud, de toda la llenura que tiene Cristo, tomamos todo que eso es profundo, hermano. Gracia sobre gracia. Tan es así que yo traje aquí un cuadrito. Porque de su plenitud tomamos todos ¿qué? Gracia sobre gracia. Hay plenitud en Jesús para los pecadores arrepentidos. Pero mire, ahí están los cristianos, porque los cristianos pecamos y ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿qué es lo que hay? Tenemos que saber que Dios aplica gracia cuando usted falla. No, que el diablo no le engañe y lo deje ahí en el pecado, no, si no hay solución, si hay solución. Arrepentimiento con dolor y fe, y que le sea un arrepentimiento sincero y que va a venir sobre ti gracia. Hay plenitud para los pecadores arrepentidos, plenitud para los santos débiles. Estos son como Libán, como Marisela Pince, como Anita, que tienen santos débiles, cansados y qué, y abatidos. Santos son los cristianos, nosotros. Plenitud de gracia para quién, para los que se sientan culpables de algo. Eso es medio parecido al primero. Plenitud para padres sin fuerza, cuando tienen situaciones con hijos, situaciones específicas, para padres sin fuerza, o para personas que no tienen fuerza porque le ha pasado algo terrible, para padres sin fuerza. Plenitud para familias rotas.
y plenitud en Jesús para los hombres y las mujeres que han fracasado y tienen miedo de volver a empezar. Por eso yo les digo, quédese con este PowerPoint. Aguárdelo. Nada de lo que pongo ahí cuando después de un sermón es para que usted, ay, el pastor tiene un lío con los PowerPoint. Bueno, no es un lío, no, es que estoy cargado con ustedes. Cargado. Y yo pongo aquí, etcétera, etcétera. Así que el 16, vamos al 16. Pues la ley vino ¿está conmigo al 17? Pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley es la verdad. Pero aquí, si vamos a ver bien, la ley es parte de la verdad. Porque la verdad es toda la Biblia, la verdad es Cristo. Y la ley fue por medio de Moisés. ¿Usted sabe lo que le diga algo aquí entre paréntesis? La ley fue por medio de Moisés, ¿sí o no? Y la ley también fue por medio de Jesús, antes que por Moisés. Si usted se da cuenta, si hay una cosa que a mí me gustó, mire, cuando usted ve una película cristiana, usted tiene que tener la Biblia bien clara, porque usted se puede confundir y creer que cosas que dicen en las películas son que están en la Biblia. No. Ver películas cristianas y no tirarla contra la Biblia es un peligro, porque le puede decir algo malo y entonces se cree que lo malo es bueno. Ahora, aquí hemos visto varios trozos que yo uso para ilustrar enseñanzas, sobre todo los miércoles, usando The Chosen, que es la serie que hay, y tiene The Chosen usa mucha licencia, quiere decir que usa muchas cosas que no están en la Biblia. Pero usó algo que a mí me llamó la atención y he meditado y he estado de acuerdo. Jesucristo nunca lo dijo, pero de alguna manera sí lo dijo. En un momento le preguntaron esto a Jesús y le dijeron, Moisés trajo la ley. ¿Sabe lo que respondió Jesús? ¿Algunos se acuerdan de eso? Yo soy la ley de Moisés. Oh, cuando yo vi eso en la película, pero eso no está en la Biblia. Pero después me dediqué a analizar y dije, no, pero ahí sí se la comió el que hizo el director, o el que hizo ¿cómo es? El guión de la película. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, ahora vuelvo otra vez, y la verdad, todo esto es más amplio, porque es una mezcla de ley con gracia. Y la verdad vinieron por medio de quién? De Jesucristo. La ley no nos salva. Porque para ser salvo por la ley, usted la tiene que cumplir ¿de qué modo? 100%. Pero si te cuida, anota eso, pero sí te cuida. En el más mínimo detalle te cuida. Te cuida. Te cuida. Y tengo en mi cabeza mis montones de ejemplos. Y termina en el 18. Yo quiero venir aquí. En el 18 dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Un texto tremendo, pero yo quiero que usted me explique, si puede explicar, y yo se lo voy a explicar, qué cosa es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Aquí le traigo las dos últimas de seno, que es una palabra griega, kolpos, significa pecho, regazo, seno y el lugar de máxima cercanía. Eso es lo que tiene la palabra griega. ¿No? Cuando tú dices, te amo con todo mi corazón, él pudiera ser que usted está diciendo que ese es un seno. El corazón está en el pecho. Pecho, regazo. ¿Dónde es donde más le gusta estar a una criatura? En el pecho. Lo mismo de la madre y de la padre, ¿no? Porque cuando
lo cargan. Nadie se lo pone aquí en la cintura. ¿Se lo pone en dónde? En el pecho. Y cuando se lo ponen en la espalda, que a veces algunas costumbres, algunas culturas, parece que el niño solamente quiere ser así. Pero yo veo que en algunas culturas la java la ponen ¿dónde? ¿Dónde la tiene el animalito ese que está ahí? El canguro, su criatura. En Juan 1:18, el Hijo está en el cuerpo de ¿qué? Del Padre. Y este es el verso que estamos estudiando, el 18. En Lucas 16 dice que Lázaro, que estamos estudiando la palabra, Lázaro está en el corpus de ¿quién? De Abraham. Señor, no te lleve la luz. De Abraham. Fíjense, este es otro, ¿se acuerdan? Lázaro, o el mendigo murió y el rico fue al sufrimiento, al lago de fuego. ¿Y dónde fue Lázaro? Al seno de Abraham, al corpus de Abraham. Consuelo, ¿qué significa el corpus de Abraham? Consuelo, ahí estaba el pobre Lázaro. Aceptación, comunión con lo justo. El lugar de máxima cercanía afectiva es comunión con los justos. Es muy parecido al seno del Padre. Por la fe. Ahora mire lo que dice aquí abajo, relación espiritual. ¿Qué relación hay entre el seno de Abraham y el seno de quién? Del Padre? El seno de Abraham es la experiencia nuestra humana de comunión con Dios, mientras que el seno del Padre es la comunión divina perfecta que el Hijo comparte. Este es el Hijo eternamente con quién? Con el Padre, la comparte. Y Cristo es el puente entre esta y esta. Esto lleva taller suyo. Si usted no tiene taller, pero no le importa esto, usted no lo vale más. Pero si no, usted va a coger esta diapositiva, déjame ver esa última diapositiva. Y usted le da pensamiento y le pide a Dios oración, y usted se va a dar cuenta de lo que está explicando. Y va a poder entender, como nunca en su vida, qué cosa quiere decir en el seno de Abraham y en el seno de quién? Del Padre. En el seno del Padre solamente quién? Su Hijo. En el seno de Abraham estaba Lázaro y ahí está como humano, ¿no? Como humano. Bueno, aquí terminamos. Yo solamente quiero dejar en un texto que traje aquí extra, que está en el mismo Evangelio de Juan y al que habla de la luz. Porque mire lo que está pasando en el mundo y siempre ha pasado. Escuche bien. Y esta es la condenación. Ahora vamos a hablar de condenación. Y tenga cuidado, porque a veces los cristianos tendemos. Escuche bien. Escuche. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso que los hombres no se convierten. Pero no importa, hermano Caleb. El sábado es a llevar qué cosa. Luz. Y si nos llenamos del Señor y nos levantamos orando más cerca del Señor, no vamos a ser un fosforito. Y eso acuérdese que no solamente es ir a cenar, eso es de que nos levantamos todos los días. La gente que más viene a la iglesia a convertirse es porque lo trae alguien aquí, de su relación personal. Y tenemos que salir de aquí así. Úsame, Señor, que la luz mía impacta. Y a veces impacta. Y usted no lo sabe. Y usted no lo sabe. Pero recuerde esto que voy a decir ahora. Porque de su plenitud tomamos todo. ¿Qué cosa? Gracia sobre